Bienvenidos a Arrieros de la Palabra, un acercamiento al corregimiento del Jordán de San Carlos, Antioquia. Bienvenidos. Hay territorios que primero se escuchan antes de comprenderse. Ese es uno de ellos. Aquí las montañas no solo sostienen el paisaje, también sostienen la memoria. Cada piedra, cada camino, cada cafetal y cada escuela guarda una historia que alguien decidió no olvidar. Pero hubo un tiempo en que este territorio dejó de llamarse el Jordán. En los periódicos tenía otros nombres: zona roja, corredor estratégico, territorio en disputa. Las montañas dejaron de ser montañas para convertirse en coordenadas militares. Mientras el país se despertaba con noticias como estas durante el desayuno, aquí alguien cerraba una puerta sin saber si volvería a abrirla. Un niño dejaba su cuaderno, una madre apagaba el fogón y un arriero cambiaba el sonido de los cencerros por el del miedo, porque tristemente la guerra también aprendió el camino de las montañas. Muchos años después, cuando el conflicto por fin cesó, pero con huellas que aún perduran, llegué aquí como docente. Pensé que venía a enseñar lengua castellana, pero no imaginaba que sería el territorio quien empezaría a enseñarme a mí. Poco a poco, la realidad fue superando mis expectativas y casi 3 años después me he enamorado de este territorio. Con el tiempo entendí que una escuela rural nunca empieza en sus paredes, empieza mucho antes, en la trocha que recorren los estudiantes antes del amanecer, en las manos que trabajan el campo antes de llegar a clase, en las historias que las familias traen consigo, incluso cuando nadie las pronuncia. Durante siglos aprendimos a pensar la escuela como un lugar donde todos debíamos aprender lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo. Una idea de escuela que buscó formar ciudadanos, sí, pero que muchas veces también uniformó las voces y enseñó a mirar el mundo desde un único lugar. Comprendí entonces que esa idea de escuela era insuficiente para un territorio como este. Aquí la educación no podía comenzar con un currículo, debía comenzar escuchando. Gabriela Ossenbach nos recuerda que los sistemas educativos son el resultado de procesos históricos, sociales y políticos. Ninguna escuela nace aislada del mundo que la rodea. En ese sentido, Pérez e Hidárraga nos expresa que para hablar de la educación en Colombia hay que tener en cuenta la íntima relación que ésta teje con los poderes políticos, bien sea legitimándolos o a manera de resistencia, como se puede ver en las dinámicas construidas entre las rivalidades de liberales y conservadores. En este contexto, es importante considerar las normas o leyes que en el marco de las políticas públicas van determinando las rutas que la educación va a tomar, las cuales no se pueden desentender de las intencionalidades de gobernanza emanadas de los partidos políticos mencionados. Si la educación puede legitimar el poder, también puede cuestionarlo en un territorio como el Jordán. La escuela no puede limitarse a reproducir discursos. Está llamada, obviamente, a formar sujetos capaces de leer críticamente su realidad, reconocer la dignidad de sus memorias y construir otros caminos posibles. Entonces comprendí que esta escuela había empezado mucho antes de construirse.
en las trochas abiertas por los arrieros, en las historias campesinas, en las ausencias que dejó la guerra y en los regresos. Henry Giroux habla de la necesidad de una pedagogía crítica en tiempos oscuros, tiempos en los que la educación corre el riesgo de convertirse en una fábrica de respuestas rápidas y ciudadanos incapaces de cuestionar aquello que parece inevitable. Entonces entendí que enseñar también podía ser un acto de resistencia. Resistir era negarse a formar estudiantes obedientes, era formar personas capaces de hacerse preguntas, de leer críticamente el mundo y de imaginar otro. Durante mucho tiempo nos enseñaron que el conocimiento siempre llegaba desde lejos, desde las ciudades, desde Europa, desde los libros, pero este territorio empezó a demostrarme otra cosa, que también saben las manos que siembran, también sabe quien carga café, también sabe la abuela que conserva la historia de la vereda, también sabe el niño que dibuja el río por donde caminó su abuelo. La escuela debía aprender a reconocer entonces el conocimiento que siempre estuvo afuera. Paul Ricoeur nos recuerda que la memoria no consiste únicamente en conservar el pasado, también consiste en otorgarle sentido. Comprendí entonces que mis clases de literatura nunca trataron solamente de leer cuentos, trataban de ayudar a que un territorio pudiera volver a contarse a sí mismo. La memoria ocurría cuando un estudiante descubría que la historia de su familia también merecía ser escrita, cuando una obra de teatro devolvía una voz que había permanecido callada, cuando una lectura permitía comprender que el dolor no tenía por qué heredarse como silencio. Cada vez que mis estudiantes escriben una crónica sobre sus abuelos, representan una historia de la vereda o leen a Tomás Carrasquilla y descubren que la vida campesina también es literatura, comprendo que enseñar lengua no consiste únicamente en enseñar palabras, consiste en devolverles un lugar. Paulo Freire escribió: "La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra". Ahora con más razón entiendo esta frase. Antes de leer a García Márquez, muchos de mis estudiantes ya habían aprendido a leer el silencio. Antes de escribir una crónica ya conocían el lenguaje del desplazamiento. Antes de abrir un libro ya habían leído La montaña. Y también Paulo Freire escribió: "Nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo". Yo lo entendí aquí, no cuando leí sus libros, sino cuando un estudiante me explicó el nombre de una quebrada y una abuela me enseñó que existen palabras que ningún diccionario conserva. Hay una imagen que nunca deja de acompañarme, la del arriero. Durante siglos abrió caminos entre estas montañas. No caminaba únicamente para llegar, caminaba para que otros pudieran hacerlo después. Siempre me ha conmovido un verso de Antonio Machado, ese que dice: "Caminante no hay camino, se hace camino al andar". Tal vez los arrieros nunca lo leyeron, pero sí que lo vivieron. Todos los días ellos no esperaban encontrar caminos, los abrían. Pienso que educar también consiste en eso. Abrimos senderos que quizá nunca veremos recorrer completamente. Sembramos preguntas cuyos frutos tal vez recogerán otros. Acompañamos trayectos cuyo destino desconocemos. Somos, de alguna manera, arrieros de la palabra, arrieros de sueños. Muchos creen que para cambiar la historia hay que marcharse. Yo elegí quedarme, porque entendí que las revoluciones también empiezan cuando una maestra abre un libro, un estudiante levanta la mano y una comunidad descubre que su historia merece ser narrada con su propia voz. Tal vez la educación nunca consiga borrar las heridas de un territorio, pero puede enseñarle a nombrarlas, y cuando un pueblo vuelve a nombrarse a sí mismo, empieza también a escribir un futuro distinto. Hoy, cuando escucho el cencerro de una mula perderse entre la montaña, pienso que el arriero nunca imaginó que un día sus caminos también conducirían hacia una escuela. Quizá tampoco nosotros sepamos hasta dónde llegarán las palabras que sembramos en nuestros estudiantes.
pero seguimos caminando porque educar nunca ha sido recorrer caminos seguros, ha sido aprender a abrirlos.